Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Es nuestro mejor deseo con todo el amor y con todo nuestro corazón. En nombre del Ministerio de Mujeres Católicas en Acción, hoy les traemos un tema muy hermoso, un tema precioso, tomando en cuenta que muy brevemente, dentro de pocos días, estaremos en el mes de junio. ¿Y por qué el mes de junio? Pues el mes de junio es un mes muy especial, porque en él festejamos y celebramos a papá, el rey de la casa, que son los padres de familia. Y es por eso que para nosotros es de mucha alegría poder compartir un tema que será de mucho enriquecimiento espiritual para todos, tomando en cuenta que nuestra iglesia también nos propone situaciones y temas muy importantes para el Día del Padre. Entrando ya en el tema, tenemos que en nuestra Santa Iglesia Católica, después de la Santísima Madre, la Virgen María, la Iglesia venera a San José. San José, el esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Al dirigir nuestra mirada y nuestro corazón a San José, encontramos en él a un hombre extraordinario, un hombre muy humano, un hombre en el que Dios puso su mirada para hacerlo el Padre de Jesús. Es un hombre que se entregó totalmente a la familia de Dios, a la Sagrada Familia, porque Dios así lo dispuso. Sabemos que fue un humilde carpintero, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Caminó con Jesús durante muchos años como una figura iluminadora, guiando sus pasos, educándolo en la fe, orando con él. Pero lo importante de San José es que nunca buscó un protagonismo. Siempre estuvo dispuesto a dar todo por la Virgen María y por Jesús. Él es un hombre que supo escuchar la voz de Dios y supo discernir. Y desde el silencio enseñó a su Hijo Jesús la piedad y a vivir como un hombre según la voluntad de Dios. Caminó con Jesús muchos años, pero cuando hablamos de San José, se trata de un santo de hogar, de un santo de familia, de un santo que vive en una casa y que está pendiente de toda su familia. Sirve a Dios y a los demás con su trabajo. Al mismo tiempo, San José es el hombre que su tarea fue la educación y la crianza del Redentor, como lo hacen muchos padres hoy en día, que se dedican a trabajar, a proveer al cuidado de su familia, a criar a sus hijos, a hacer luz y a educarlos en la fe. San José nos resulta muy cercano porque es la figura más cercana a lo que debe de ser un padre hoy en día, porque nuestro Señor, así como nos dio una madre, también nos dio un padre que es San José. Y el mundo necesita padres a imagen y semejanza de San José, un padre que haga presencia, un padre que guíe y que oriente, que esté siempre con la familia en los momentos de alegría y en los momentos difíciles. Que tengan un protagonismo como San José, pero en el silencio. En ese silencio donde no se hace alardes, donde no se dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo proveo. Un silencio y oración. Para hablar de San José como santo modelo, sabemos que él es el santo que intercede por nosotros desde el cielo, porque a él le hemos sido encomendados. Los evangelios
no consignan mucho de San José, pero como padre vivió muchas angustias, al igual que la Virgen María tuvo sus dolores. La primera angustia de San José, ¿cuál fue? Pues fue cómo lidiar en el caso del embarazo de la Virgen María. Para conocer más acerca de esto, tenemos la cita bíblica del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y interpretando esta cita bíblica, tenemos que San José resolvió abandonar en secreto a la Virgen María, pero al despertar del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María en su casa. ¿Cómo podemos nosotros tomar esta cita bíblica para nuestro crecimiento? ¿Qué nos dice esta cita bíblica a un papá? ¿Qué nos dice esta cita bíblica a padres de familia? Madre, si tú estás escuchando o estás viendo este programa, puedes trasladarle toda esta enriquecedora vivencia a tu esposo. Pueden trasladarlo a los familiares varones que de algún momento son los encargados de la familia, porque son temas muy enriquecedores para nuestro crecimiento espiritual. Esta cita bíblica, la primera angustia de San José, nos lleva a la reflexión. Nosotros a veces juzgamos precipitadamente a las personas, sin conocerlas. Tenemos ese hábito de juzgar de forma no correcta, sino que de forma precipitada, viendo solamente lo exterior. Y también personalmente esta cita bíblica nos dice que a veces nosotros nos preocupa mucho qué dirán los demás de cómo vivimos nuestra fe y cómo practicamos nuestros valores. Entonces, ante esto, nosotros debemos de pedirle a San José su intercesión para que sepamos escuchar la verdad de las cosas, para que no juzguemos anticipadamente a las personas y para que vivamos nuestra fe y defendamos nuestros valores sin preocuparnos del qué dirán. La segunda angustia de San José, ¿cuál fue? Según la tradición popular, José tocó todas las puertas buscando un lugar para que María pudiera dar a luz y recostarse así. ¿Qué podemos nosotros sacar de esta segunda angustia de San José? Nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. Esta reflexión nos lleva a pensar si en algún momento nosotros hemos sido esa persona que es luz para otros o bien en algún momento ha resuelto alguna situación de la familia. La petición acá es pedirle a San José su intercesión para que el Espíritu Santo nos ilumine para estar ahí cuando se nos necesita, para que nuestro corazón se abra a la generosidad, se abra a la misericordia y ser ese instrumento que el Señor utilice para servir a otros. La tercera angustia de San José, ¿cuál fue? José estaba presente con María en la presentación de Jesús en el templo y tuvo que haber escuchado las fuertes palabras que Simeón le anunció a María. El sufrimiento de un ser amado nos causa mucho dolor y San José, con el amor que sentía por su esposa, sabemos que también sufrió mucho dolor. Esta tercera angustia la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 33 al 35. ¿Qué nos deja de reflexión a nosotros esta tercera angustia? Nos lleva a reflexionar si nosotros oramos e intercedemos por aquellas personas que nos necesitan. Si cuando
un familiar, un ser querido, un hermano de nuestra comunidad tiene una situación de dolor, de pena, de angustia y de enfermedad, si somos solidarios con ellos, si nos unimos para orar con ellos, porque nosotros sabemos que cuando tenemos una pena muy grande, nuestra capacidad de oración la sentimos limitada. Es tanta la perturbación de nuestra mente y de nuestro corazón que no tenemos esa capacidad de orar. Entonces nosotros como buenos cristianos tenemos que interceder, ser solidarios con ellos, que nos sientan cerca para superar cualquier situación. Pidámosle a San José sentir el dolor ajeno, sentirnos hermanos de quienes nos necesitan, o bien cuando nosotros con nuestro corazón estemos dispuestos a ponernos a la orden de todas aquellas personas que de antemano sabemos que presentan alguna situación especial. Luego tenemos que la siguiente angustia de San José fue la huida a Egipto. A nadie le es fácil salir de su tierra. José lo tuvo que hacer porque el ángel en sueños le avisó que tenía que salir de Egipto porque había peligro con el niño. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 14. ¿Y qué reflexión nos deja esta angustia de San José? Pensar cuál es el amor que hemos recibido de nuestros padres, cuánto nos han apoyado nuestra familia y nuestros seres queridos, si han estado con nosotros en los momentos difíciles, y pedirle a San José su intercesión para permanecer en familia, permanecer fieles a ellos y de igual forma nosotros, cuando se necesite, retribuir ese amor y ese consuelo que nos han brindado. La quinta angustia de San José fue Jesús perdido y hallado en el templo. A San José le golpea mucho saber que no es el padre de Jesús, pero también sabe de la misión que le ha sido encomendada. Él sabe que tiene a su cargo la familia de Nazaret y por eso mismo él siempre está en oración, escuchando la voz del Señor. ¿Y qué reflexión nos deja esta quinta angustia de San José? Nosotros debemos de preguntarnos, ¿respetamos los sueños de nuestros hijos? ¿Somos solidarios con ellos con lo que quieren? ¿Les ayudamos a discernir? ¿Estamos cerca de ellos? ¿Somos realmente sus amigos? Somos aquellas personas que dirige y orienta, pero con libertad. Pidámosle a San José que sepamos guiar a nuestros hijos sin ahogar, orientar sin buscar el poder, con una autoridad plena que una esos lazos de fraternidad y de amor en la familia. Qué hermosas son todas estas reflexiones que nos propone la carta apostólica de el Papa Francisco. Y nosotros podemos replicarlas realmente en nuestras familias, porque son un verdadero modelo a seguir. Entonces tenemos que en el seno de la Sagrada Familia nace y crece ante Dios y los hombres el Salvador del mundo. Hermanos y hermanas, padres de familia, imaginémonos cómo sería el hogar de San José y de la Virgen María. ¿Cómo sería el amor que se tenían, que Dios quiso que ellos fueran los padres de San José, que viviera en ese hogar? Y más aún, ¿cómo serían las oraciones de San José cuando hablaba con el Señor? ¿Cómo serían esas conversaciones que San José tenía con el Señor? Porque penetraban en Jesús. Y pensemos que tanto era el amor que se vivía en la familia de Nazaret, que de ahí pudo haber nacido posteriormente, cuando Jesús inició su vida pública o en su vida pública, de ahí pudo haber nacido la cita bíblica de San Mateo 18:20, que nos dice: cuando 2 o 3
se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermoso, hermanos, saber que el hogar de Nazaret fue el hogar perfecto para que el Salvador del mundo creciera. Y así como hay familias hoy en día, hay un padre y hay una madre, tenemos que reflexionar que ese padre y esa madre fueron elegidos por el Señor para unir sus vidas y para hacer una familia. Detengámonos a reflexionar sobre esto. Padres y madres que nos escuchan, que ven este programa, reflexionemos mucho en esto. Hagamos de nuestro hogar, a ejemplo de la familia de Nazaret, un hogar parecido, un hogar similar. Sabemos que no es difícil en las circunstancias de hoy en día, pero con oración, con fe, todo es posible porque el Señor siempre nos muestra el camino. Así como San José, hoy en día también hay muchos padres ocultos, padres que pasan desapercibidos, padres que hacen una gran labor y que están dando a la sociedad personas de bien. Las tres virtudes que resplandecen en el Evangelio nos narra que San José era casto, era un hombre de trabajo y un hombre de oración. Su virtud de la castidad fue porque su matrimonio virginal con la Virgen María fue un matrimonio válido y no fingido, porque el sacramento del matrimonio no es la unión conyugal exactamente lo que lo constituye, sino también la voluntad de ambos ante el sacerdote. La virtud del trabajo de San José en su pequeño taller de carpintería también tenía su ayudante que era Jesús, un trabajo duro en el silencio, un trabajo rudo, pero educando en la fe, teniendo en su casa, imaginémonos, la esperanza de la humanidad. Y la virtud de la oración. San José hablaba con Dios continuamente. Sus palabras, sus oraciones penetraron en el corazón de Jesús. Y podemos pensar también que cuando Jesús estaba en su vida pública, José ya no existía, pero probablemente Dios así lo dispuso, porque mucho de lo que Jesús predicaba, también San José lo había puesto en su corazón. En la carta apostólica con corazón de padre, San José recibe varios títulos. Es un padre amado, porque muchas iglesias y muchas congregaciones religiosas reciben el título de San José. Muchos centros de espiritualidad llevan el nombre de San José. Un padre de la ternura, porque fue un padre amoroso y tierno con Jesús. Lo enseñó a caminar, así como el Señor enseñó a Israel a caminar en el desierto. Un padre de la obediencia. Por fe, él aceptó todo lo que el Señor le mandó, aunque las cosas no eran fáciles. José estaba angustiado con el embarazo de María, con la huida del Egipto y con las situaciones que le presentaron. Pero sabemos que el Señor confía en nosotros. El Señor utiliza a los débiles para fortalecerlos. Y en los momentos de angustia, de desesperación, nosotros tenemos que confiar en el Señor y darle el timón de nuestra barca. Porque si nosotros estamos en peligro, la mirada del Señor es mucho más amplia. Y el Señor en su oración a los padres los instruye para también poder salvar a su familia. Un padre de la acogida acogió a María escuchando la voz del Señor. Un padre de valentía creativa. San José, al igual que muchos, al vernos al borde de una situación, nos volvemos creativos. San José hizo del pesebre el lugar más acogedor para que Jesús naciera, al igual que los amigos del paralítico. Subieron al paralítico al techo, lo bajaron en una camilla, lo pusieron en medio de la gente frente a Jesús. Y Jesús lo sanó y le dijo: levántate, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque él confiaba en la fe, sabía de la fe que ellos tenían. Un padre trabajador siempre proveyó a su familia y enseñó a Jesús a ganarse el pan de vida. Y un padre en la sombra. ¿Por qué?
porque San José es la sombra del Padre Celestial en la tierra. San José aquí en la tierra fue el Padre de Jesús, porque todos sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dirigiendo la mirada a otros documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica también hace referencia a los padres. En el numeral 2252 nos dice: los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Tienen el deber de atender, en la medida de lo posible, las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Y en el numeral 2253 se expresa que los padres deben de respetar y favorecer la educación de los hijos. Hermanos y hermanas, esta ha sido nuestra reflexión, pidiéndole a San José que interceda por todos los padres para contribuir al plan de Dios en la salvación. Que Dios les bendiga.